Saludos familia, gente en la roca. Qué bueno que estamos conectados de nuevo el día de hoy. Saludos a cada uno que está conectado en campus online, que está viendo en redes sociales. Y también gracias a Dios por todos que están aquí en reunión presencial. Damos gracias a Dios por su vida. Qué bueno que están aquí el día de hoy. Dios está haciendo muchas cosas grandes en nuestras vidas. Seguimos caminando. Ya si están entrando y están viendo, ya llevamos un tiempo que ahora unas semanas llevamos 3 servicios y también un cambio de horarios en el grupo de jóvenes. Ahora aquí en el local, reunión presencial los miércoles a las 7:30 y también a las 12:15. Tenemos un grupo de convivio, de una reflexión para los adolescentes los domingos y también grupo de jóvenes aquí en el local los miércoles a las 7:30. Pues toma tu Biblia, toma algo para anotar porque yo estoy seguro que Dios les va a hablar nuevamente el día de hoy. Estamos en nuestra serie que iniciamos la semana pasada que se llama Los recursos del reino. Acompáñame en nuestro versículo clave, Mateo 28, versículos 19 al 20. Dice Jesús, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Aquí viene nuestro versículo clave para esta serie. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos dicen, amén, amén. Pues aquí Jesús dice que debemos que enseñar a los discípulos todas las cosas que Él ha mandado hacer. O sea, vemos en los evangelios que Jesús estableció el reino de los cielos físicamente aquí en la tierra a través de Él y espiritualmente a través de ahora el Espíritu Santo y la palabra de Dios aquí en nuestras vidas. La semana pasada compartí con ustedes 3 claves para que podamos abrir las ventanas del cielo y experimentar que los recursos del cielo sobreabunden y fluyen en y a través de nosotros. Los recursos del reino fluyen cuando caminamos y vivimos 3 claves que veremos en esta serie. Número 1, vives por fe. Establecemos el reino de los cielos, nos arrepentimos de cómo estamos viviendo y adoptamos una nueva forma de pensar, porque nueva criatura es. Número 2, desarrollas una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y número 3, la bendición de Dios sigue a aquellos quienes buscan el reino y viven conforme a ello. Nosotros debemos caminar paso a paso. A veces cuando hablamos del discipulado, a veces cuando hablamos de la obediencia a Dios, ¿sí? Vamos a desarrollar una vida de obediencia a la palabra de Dios y a veces se siente como abrumador en nuestras vidas. Al decir que debemos obedecer la palabra de Dios y al escuchar esa frase, muchos dirán, amén, gloria a Dios, estoy de acuerdo, pastor. Pero ¿qué significa eso realmente? Es una frase muy cargada y casi nadie va a la iglesia y se opone a eso, ¿no? Los que vamos a la iglesia, los que queremos aprender de Jesús, los que estamos caminando conforme a la palabra de Dios, podemos decir, obedece la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios y decimos, amén, gloria a Dios, estoy de acuerdo. Pero ¿qué realmente significa para nosotros? ¿Qué significa vivir una vida en obediencia a la palabra? ¿Qué significa eso para nosotros? 3 cosas que debo asegurar si voy a vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios. Caminar por fe y desarrollar una vida en obediencia a la palabra de Dios. Número 1, para considerarme un discípulo de Jesús, que vayamos y hagamos su voluntad en nuestras vidas, que voy a enseñar a los demás, voy a obedecer. Primer paso, me voy a bautizarme, yo voy a caminar. Ahora estamos hablando de la obediencia de llevarlo a otros. La obediencia de implementar esos principios en mi vida para que los recursos del reino entren y fluyan a través de mi vida. Número 1, entonces para desarrollar esa obediencia completa a la palabra, necesito primero sentarme a contar el costo de qué es ser discípulo obediente de Jesús. Sentar y contar el costo. Si realmente no estoy dispuesto de hacerlo, entonces mejor que no lo hago. Aunque
si quiero ser salvo, necesito tomar mi cruz y obedecer a Jesús. No hay otro camino al cielo, solamente a través de Jesús y la forma como Él establece las cosas. Entonces, necesito conscientemente sentarme a asegurar que realmente estoy haciendo las cosas como Jesús dice. Les invito a que estudien Lucas 12, versículos 46 al 48, y también Lucas 14, 25 al 33. Aquí Jesús habla de un hombre, está dando una referencia a un discípulo, que ese hombre se va a construir una torre. Y si no tienen los materiales, si no tienen los costos y todas las cosas bien organizado, no puede terminarlo bien y no va a ser un buen testimonio para los demás. Lo que va a hacer es llevar algo en sus propias fuerzas. Lo que nosotros estamos llamados a hacer es llevar el reino de los cielos a las personas para que ellos se puedan conectar con Jesús mismo. Y también aquí Jesús dice que después hay una palabra, aquello que da gracias a Dios, que dice que es discípulo de Él y no cumple con ello, más adelante en los evangelios dice Jesús es mejor que nunca hubiera conocido del evangelio, porque peor va a ser que se cae sobre su propia cabeza. Entonces, si vas a ser discípulo, tienes que contar el costo. Yo voy a obedecer y ¿qué requiere? Entre comillas, requiere todo. No puedes ser un discípulo de Jesús y obedecer la palabra de Dios domingo a domingo, miércoles a miércoles, grupo a grupo. No, es cada día de mi vida reconociendo quién es Él y lo invito a obrar en mi vida. Número 2, si voy a desarrollar una vida de obediencia completa a Dios. Número 2, que ajuste mi estilo de vida a la palabra, no la palabra a mi estilo de vida, que tristemente está pasando más y más y más hoy día actualmente en la iglesia cristiana. Yo no puedo extraer unos versículos y adaptarlos a mi vida como yo deseo. Yo necesito leer el contexto de lo que dice la verdad, lo que dice la palabra, lo recibo como verdad en contexto de lo que está hablando. Y yo tengo dos opciones. Uno, negarlo y decir, no quiero esto, no quiero seguir en este camino. O dos, decir, ayúdame Espíritu Santo, voy a obedecer, voy a poner de mi parte. Tú, Señor, me das tu fortaleza, me das tu Espíritu Santo para que yo pueda caminar y aplicar la palabra de Dios. Porque yo quiero ser más como Cristo. Amén. Y número 3, que lo que digo es realmente lo que yo creo. Lo que confieso, estoy dispuesto a entregar a mí mismo por lo que sale de mi boca. Y aprendemos con el pastor Esteban Wilson hace poquito que nos dio la definición de testigo, que Jesús nos ha llamado a ser sus testigos. Y la palabra testigo quiere decir que soy dispuesto a sellar con mi sangre lo que sale de mi boca. ¿Estás dispuesto o dispuesta de sellar con tu sangre lo que salga de tu boca? Wow, eso es tremendo. Yo sé que son cosas desafiantes y son cosas directas, pero eso es la vida cristiana. Eso es lo que Jesús quiere para ti y para mí, que tomamos la decisión de decir, Señor, pase lo que pase, yo voy a vivir para ti. Y cuando nosotros empezamos a desarrollar una vida de este estilo, los recursos, la provisión de Dios empieza a fluir en y a través de nuestras vidas. No va a abrir las ventanas del cielo sobre aquella persona que no está conscientemente entregando todo su corazón a eso. Jesús provee para los suyos. Dios entrega bendición para los obedientes. Lo ha dicho muchas veces, lo repito nuevamente. La gracia de Dios es para todos. Como dice la palabra, el sol se pone sobre los justos y los injustos. Pero la bendición de Dios son para aquellos que obedecen a la palabra. Lea lo que dice Mateo 5:37. Dice Jesús, que tu sí es sí y tu no es no.
que empezamos a establecer límites, los límites amorosos de Dios. Empezamos a caminar conforme a la ley del amor, lo cual que son los 10 mandamientos, lo cual que Dios entrega su palabra para que vamos caminando conforme a sus normas, caminando conforme a su palabra. Amén. Muy bien. Entonces, con eso en mente, ahora, ¿cómo podemos vivir una vida que los recursos del cielo fluyen a través de nosotros? El tema de esta mañana, si están tomando nota, se llama Déjalo en casa. Manejando los recursos del reino conforme al reino. ¿Ok? Déjalo en casa. Dice Jesús, enséñenles todo lo que yo los he mandado a hacer. Entonces vamos a las enseñanzas de Jesús, como Él instruyó y estableció las cosas con sus discípulos. Y vamos ahora a Mateo 10, 5 al 12. Es la primera vez que Jesús envía a sus discípulos. Los envía 2 en 2, que vayan y hagan discípulos. Ellos van a pueblo, van predicando las buenas nuevas, van predicando que el reino de los cielos ha llegado. Como vimos la semana pasada, Jesús lo inició y ahora aquí en este contexto Jesús está enviando a sus discípulos para que lo hagan. Pero vamos a tomar nota de cómo los va enviando, dónde los va enviando y cuál es su forma de pensar y cuál es la reacción de los discípulos. ¿Sale? Nuestros versículos claves, Mateo 10, 5 al 12, dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Tengo la Nueva Traducción Viviente. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncieles que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resucitan a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den gratuitamente como gratuitamente han recibido. Versículo 9, eso es clave para hoy. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sus sandalias. Ni siquiera llevan un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entran en una ciudad o una aldea, buscan a una persona digna, otra versión dice una persona con gracia, y quédese en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren al hogar, bendígalo. Aquí Jesús da instrucción específica a sus discípulos. Eso es una etapa de nuestras vidas, es una forma de cómo debemos adaptar de pensar. En el contexto, históricamente, lo que necesitamos entender específicamente de versículos 9 al 10 son nuestros versículos claves, pero tenemos que entender el contexto de qué está pasando en ese tiempo. Jesús le dice eso a sus discípulos, que ellos no llevan nada de dinero en su cinturón, ni monedas de oro, ni plata, ni siquiera de cobre. No llevan bolso de viaje, una mochila, no llevan otro cambio de ropa, ni siquiera llevan un bastón. Ustedes van a llevar con lo que traen puesto y van a caminar por fe y en la obediencia de mi mandamiento. Lo que Jesús está haciendo. ¿Y por qué Jesús les dice eso? Porque tenemos que entender que en ese tiempo hubo personas que son hombres, mujeres religiosos, que van caminando, otros van predicando, hablando de los oráculos de Dios. También incluso hay brujos y hay otras personas que manejan sanidades o curas, curaciones, etc. Y esas personas llevan una bolsa ahí conectado a su cinturón, y es muy común que en ese tiempo esas personas van compartiendo palabras de Dios o frases de Dios, incluso frases de ánimo y llevando medicinas y curaciones a la gente, y ellos van pidiendo limosna cuando lo están haciendo. Van pidiendo que reciben dinero cuando están haciendo, su misión. Entonces Jesús lo manda a sus discípulos de esa forma, caminar sin dinero, sin mochila, sin cambio de ropa, porque lo que Él quiere establecer es que sus discípulos se ven y actúen de manera totalmente distinta y diferente que a todos los demás.
Esa es la clave para el día de hoy. Si no escuchan otra cosa, escuche eso. Los discípulos que caminan por la obediencia a Jesús, los discípulos verdaderos de Jesús, parezcan, se ven, actúan y hablan de forma totalmente distinta que los demás. Tú y yo no fuimos hechos para parecer a los demás. Fuimos hechos a la imagen de Dios para hacer y actuar y hablar, manejar negocio, manejar ministerio de forma distinta y totalmente diferente. Entonces, lo que tú haces en tu matrimonio, lo que tú haces en tu propia vida, lo que haces en tu empresa, tu negocio, en el trabajo, en tu ministerio, tu iglesia, en tu grupo, cada uno de nosotros formamos parte de algo más grande que se llama el reino, pero nosotros no debemos estar copiando a lo que vemos a todos los demás. Punto aparte, ¿puedo decirles algo? ¿Sí? ¿Puedo ser franco con ustedes? A mí, un parte de mí, yo sé que son detalles y realmente no es algo eterno, pero a mí me molesta cuando veo las iglesias en línea, campos en línea, que todos los escenarios se ven iguales en toda iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a copiar o hacer lo que todos los demás hacen. ¿Sí? Como dice un mentor mío, no copies a nadie, pero aprende de la forma en cómo piensan. Eso sí aprende, eso adáptalo, pero conforme a tu contexto, a tu círculo de influencia. ¿Sí me explico? Jesús está diciendo, yo no quiero que mis discípulos se parezcan a los demás. Mejor deja tus cosas en casa. Déjalo en casa. Y al hacer eso, literalmente lo que está diciendo es que Él dice, yo quiero que caminen por obediencia y por fe. Van a confiar. Van a confiar que van a llegar a un lugar, les van a dar de comer. Van a confiar que si eres emprendedor, que vas a iniciar este negocio y Dios va a dar provisión. Que si las decisiones que tú tomas, cambiar de casa, cambiar de empresa, cambiar de ciudad incluso, de hacer algo distinto, lo cual que tú percibes que el Señor está guiándote a hacerlo, tienes que hacerlo por fe. Tienes que hacerlo obedeciendo completamente la palabra de Dios. Si no se puede diferenciar lo que tú haces de lo que los demás hacen, un incrédulo o personas religiosas, es probable que no estás edificando el reino de Dios o acercando personas a Jesús. Yo no digo que hay una sola manera. Hay muchas maneras, pero un solo camino. El mensaje no debe cambiar, pero los métodos sí. Yo sí entiendo eso. Pero si yo veo que estoy haciendo lo que hace la mayoría, ten cuidado. Porque es muy probable que no estoy acercando a las personas a Cristo Jesús. Estoy acercando a las personas a una dogma. Estoy acercando a las personas a una forma de pensar terrenal, no celestial. Jesús nos llama a dejar lo que tú sabes, lo que es de mayor confianza para ti. Fíjate lo que son de mayor confianza. El bastón para caminar. Me voy a cansar. El bastón me da apoyo. No, déjalo en casa. Otro cambio de ropa. Voy a tener la ropa que Él me da. Voy a buscar a Él. No me voy a preocupar por lo que voy a comer, porque lo que voy a vestir. Yo voy a caminar conforme a lo que Él me ha llamado a hacer. No voy a llevar ni oro, ni plata, ni cobre. No voy a llevar las cosas de mis bolsillos. Yo voy a depender que Él va a dar y proveer para mí. Porque Él provee para la visión, provisión. Amén. Entonces, vamos caminando y vamos haciendo diferencia, que no se parece a ningún otro, solo parece al reino de los cielos. Últimamente mi familia y yo cambiamos de casa y hay muchas cosas que están en eso y después puedo platicarles tal vez más adelante un testimonio acerca de eso, pero cambiando el rumbo, cerca de donde estamos ahora hay un templo, ¿no? En ese templo fui el otro noche, bueno, no al templo, yo fui a comprar un elote para mi esposa, a él le encantan los elotes, ¿no? Entonces mi hija y yo estábamos ahí afuera esperando
el señor de los elotes, y mientras que estábamos fuera empezó a escuchar dentro del templo batería, violín, cánticos, parece como cánticos coros cristianos. Y la verdad se escuchaba muy bien. La voz de la señora que estaba cantando se escuchaba muy bien. Entonces, mientras que estamos ahí en la fila, pues yo me acerco para escucharlo como con más atención. Y sí, tiene violín, tiene varios instrumentos, piano, batería, etc. Las personas están dentro del templo levantando las manos, están cantando a Jesús. Y después también me dio cuenta que estaban cantando a María, levantando las manos, cantando a María, una canción. Pero se escuchaba muy similar de lo que nosotros hacemos en la iglesia cristiana. Se ve similar, casi igual en apariencia, pero sin poder y sin unción. Si tú quieres ver que el poder de Dios fluye a través de tu vida, no puedes tener semejanza a un incrédulo o las cosas y las formas de pensar de este mundo. Tienes que obedecer a Cristo y confiar totalmente en Él. Obedecer a Cristo, confiar totalmente en Él, en donde quiere que te lleve, en qué te dice confiar, en qué te dice y en cómo te manda caminar. Aquí los discípulos están siendo desafiados en cada aspecto de su vida, tienen que confiar y caminar con Él. Fíjate, vivir por fe te desafía totalmente. Y muchas veces queremos tener las cosas planeado. Muchas veces tenemos que tener todo planeado, pero caminar por fe te limita. Solamente puedes ver unos ciertos pasos. Yo entiendo eso en mi vida. Mi esposa también. Pero hace 20 años tomé la decisión de dejar mi casa, salí con la bendición de mis papás. Yo fui 14 horas lejos a otro estado, de Iowa a Texas, manejando en mi carro con mi guitarra, mi ropa, solamente mis Biblias y unos cuantos libros. Y fui a Texas para estudiar en el Instituto Bíblico, prepararme para ser misionero, para ir a otro país, algo que nadie en toda mi familia han hecho. No hay ninguna otra persona en mi familia que habla otros idiomas. Bueno, los familiares cercanos, hermanos, papás, tíos, tías, abuelos. Soy el único, ¿sí? Hasta la fecha. Y hace 20 años que salí de ahí y hace 18 años que llegué a México, mi esposa y yo caminando, obedeciendo las palabras de Dios, hablando a nuestro corazón. Me recuerdo de la historia de Abraham, a lo mejor lo conoces, si no, véalo con lo que dice Génesis 12, versículo 1. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Vas a dejar de lo que tú crees que es normal, vas a dejar de tus parientes, vas a dejar tu familia, vas a dejar todo y caminar y obedecer la palabra la cual que Dios te dio. Donde quiera que vayas, confiar en lo que Él te dice que es verdad y caminar por fe. Obedecer y vivir por fe, en mi experiencia, solo verás el primero o tal vez el segundo paso. Porque Dios no te va a mostrar hacia dónde vayas hasta que empiezas a caminar. Hace varios años hice un tema que dice, mientras vas. Mientras que fueron saliendo, Jesús dijo, eres limpio, eres a los leprosos. Dijo, son sanados. Pero mientras que iban a presentarse ante el sacerdote, fueron sanados. Mientras que van caminando, hay provisión. Mientras que vas creyendo, hay sanidad y confirmación de la obra y la palabra de Dios en tu vida. Pero tienes que tomar una decisión de caminar paso a paso, desafiar a ti mismo y poner las cosas en las manos de Dios. Para terminar este tiempo que tenemos juntos, quiero compartir con ustedes 4 claves para obedecer y tomar pasos por fe. ¿Cómo podemos ser personas que caminamos por fe y ver que los recursos del reino están en y fluyen a través de nuestras vidas? 4 claves para verlo y experimentarlo en nuestras vidas. Número 1, recordar que fe es un término en tiempo presente.
Comúnmente tenemos una idea de fe que es algo que viene más adelante. Tenemos una promesa de lo que viene más adelante, pero fe se hace en tiempo presente. Jesús ya hizo su obra, eso es pasado, pero tenemos que creer que está activo hoy. Tener la creencia o idea que un día pasará, eso no es vivir por fe. Eso no es vivir en obediencia a la palabra. Jesús ya te sanó. Jesús ya pagó por tus pecados. Dios ya ha provisto para tu necesidad. Desde hace mucho está activo ahora. Y cuando obedecemos, se abre la llave del cielo, los recursos del reino empiezan a abrir y fluir en nuestras vidas. La obediencia da acción a tu fe. Dios ya lo ha hecho, pero por fe lo recibes y crees que ya lo tienes. Ve lo que dice 2 Corintios 5:7. Entonces, fe es un término de acción en tiempo presente. Número 2, la obediencia se basa en hechos y principios, no en sentimientos. Lo repito, la obediencia no se basa en sentimientos. Los sentimientos vienen y van. Los pensamientos vienen y van. El ánimo sube y baja. Los recursos naturales se acaban. El tiempo, nuestro tiempo en lo natural se acaba. Pero lo espiritual dura para siempre y solo es percibido y recibido por el lado espiritual. O sea, obediencia caminando por fe. Ve lo que dice 1 Corintios 2:14. Caminamos por fe y no por la vista. Mi confianza está en el Señor, que Él me da ahora lo que necesito para hoy y para mañana y voy caminando y los recursos del reino van fluyendo en mi vida. Pero se hace por prioridades correctas. No basando en cómo me siento, no en mi estado de ánimo, sino en lo que dice la palabra. Si lo veo o no lo veo, lo hago porque obedezco a lo que dice. Amén. Número 3. Cuando obedecemos la palabra de Dios, declaramos por fe el resultado final. Cuando vamos caminando obedeciendo la palabra de Dios, estamos declarando a nosotros mismos, a Dios y al mundo, declarando por fe el resultado final. Que nosotros no estamos aquí por lo que ha pasado ahora, estamos haciendo y obedeciendo por lo que pasará mañana. Porque tú y yo tenemos un futuro asegurado en el cielo. Vamos viviendo conforme a nuestros ojos al reino de los cielos, lo que es lo eterno. Al vivir por fe y en obediencia, estamos declarando y mostrando un estilo de vida que dice que el resultado final ya ha sido establecido en nuestras vidas. O sea, en otras palabras, nosotros, tú y yo, vivimos por principios mayores que los demás. No estamos aquí por lo terrenal, estamos aquí viviendo por lo eterno, por lo que realmente importa. Si tienes hambre, si necesitas ropa, esas cosas pasarán. Dios sí te va a dar lo que necesites, pero si mi enfoque es en lo terrenal, estoy perdiendo muchas cosas, lo cual que Dios desea hacer en nuestras vidas, porque Él quiere que miramos a lo eterno, miramos a Él. Cuando tomas la decisión de obedecer, estás diciendo que yo recibo por fe las promesas de Dios para mi vida. Es para hoy, mañana, pasado mañana y en 5 años, si Cristo tarda, esas promesas son activamente. El destino final está activo en mí porque las promesas de Dios son para mi vida. Así como Dios obra y así funciona su reino. Ve lo que dice Génesis 1:3. Él miró a la oscuridad y dijo, se haga la luz. Dios, nuestro Dios es un Dios que vive no conforme al estado actual, sino en la promesa final. Últimamente, que es Él y su presencia, ¿verdad? Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, nuevamente hablando de Abraham, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos viviendo y declarando de lo que
No vemos ahorita, pero lo que es la visión adelante lo estamos viviendo como si estuviera presente. ¿Sí? Y fíjate aquí, en el contexto no dice que las cosas no están presentes, solo lo que está diciendo es que son ocultos en lo presente, en lo natural, y se revelarán por fe y obediencia, como los niveles de un videojuego, que si estás jugando Mario Bros., estás jugando cualquier videojuego, tú no puedes ver el castigo al final o cómo llegar a la princesa. Tienes que caminar y hacerlo. Bueno, en las 80s y 90s hicieron los mapas, ¿no? Y después en revistas tuvieron esos mapas y cosas de cómo salir de ello y puedes ver hacia dónde vas. Pero antes de eso, no hubo nada de eso. Tienes que hacerlo como por fe. Que lo oculto se revela cuando caminas hacia adelante y tomas esos pasos o pasas de la prueba y vas a nivel. ¿Ok? Estudia lo que dice Romanos 5, 3 al 5, Santiago 1, 3 al 4. Cuando vamos caminando, la prueba produce paciencia. Mi fe produce pruebas. La prueba produce paciencia. Vas a nivel, pero no vas a continuar subiendo de nivel, por decirlo así, hasta que obedeces la palabra, lo aplicas y vas caminando por fe. Y por último, número 4, obedecemos por amor. Obedecemos por amor. Todo lo que hacemos en fe debe ser por nuestro amor para el Señor y también para su cuerpo, o sea, la iglesia. Gálatas 5, versículo 6, Nueva Traducción Viviente dice: pues una vez que depositamos nuestra fe en Jesucristo, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Es importante notar esa frase, la fe que se expresa por medio del amor. Esa palabra se expresa en el griego es la misma palabra donde nosotros derivamos lo que es la palabra energía, energeo. Energeo en griego quiere decir un trabajo eficaz, realizar un trabajo con excelencia, o en otras palabras, imágenes verbales, es como el filamento de un foco que desprende energía al aplicar un switch o un encendedor, un interruptor. En otras palabras, está diciendo que nuestra fe se expresa por medio de nuestra obediencia. O esa expresión, encender el switch, se revela el amor de Cristo, el amor de Dios, a través de nuestra expresión o caminando por fe en obediencia. ¿Sí me explico? La obediencia es el interruptor que enciende la expresión de la luz de tu fe a todo el mundo. Por eso Santiago dice que unos tienen fe, otros tienen obras, pero yo expreso mi fe por causa de mis obras. El mayor obra que tú y yo podemos tener es la obediencia. Mayor obra que podemos hacer en el nombre de Cristo es la obediencia. Esto es la simplicidad de la fe cristiana. Escuchamos lo que nuestro Padre dice, que Él ha provisto para nosotros. Lo creemos, lo obedecemos y caminamos en ello hasta que se convierte en una realidad física en nuestras vidas. Me recuerdo hace años, es algo que me dijo mi pastor. Natán, ¿eres llamado a León, Guanajuato? ¿Tienes un llamado para caminar en eso, de guiar una iglesia? Dijo, yo percibo que sí, yo creo que sí. Entonces vamos a hacerlo hasta que se ve. Vamos a hacerlo hasta que se revela físicamente en lo natural lo que hay en tu corazón, lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Y quiero decirles, hermanos, incluso con 3 servicios Campus Online apenas estamos iniciando, porque la visión es grande. Dios ha puesto algo grandísimo en nuestro corazón, que literalmente vamos a ver miles de personas que entregan su vida a Cristo Jesús. Vamos a tener iglesias por todo el Bajío, pero eso es en cuanto a tu obediencia, mi obediencia, y la aplicación de caminar y los recursos del reino fluye en y a través de aquellos que obedecen la palabra de Dios. Amén.
Nos ponemos de pie, por favor. Los que están en Campus Online, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Si tengas una petición, por favor, escríbelo. Dar una nota ahí, lo cual que Dios está hablando a tu vida. Aquí hay un equipo de personas que deseamos orar junto contigo. Damos gracias a Dios. Y quiero preguntarles lo siguiente. ¿Vives por fe? Obedecer la palabra de Dios, obedecer al Señor, aun cuando no ves el resultado inmediatamente. A veces se desanima uno, ¿verdad? Y yo creo que Dios quiere decirte el día de hoy, si estás desanimado, desanimada, Dios quiere hablar a tu corazón para que renueves tu pacto con Él y vas caminando por fe, caminando, buscando al Señor. Él da fuerza, como lo de búfalo, dice la palabra. Él da fuerza y para que puedas volar como las águilas, pero es tomar paso a paso. No puedo correr hasta que empiezo a caminar. Entonces hoy decimos gracias Jesús. Gracias Señor por lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Hoy nuevamente confesamos que tú eres nuestro Señor. Ayúdanos Espíritu Santo. Yo te pido Señor que ayudes a mis hermanos, ayudes a mí mismo. Ayúdanos Señor a caminar y obedecer, aplicar tu palabra en nuestras vidas. Gracias Jesús por lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Lo que decimos es amén, amén. Que Dios te bendiga, que tengan una excelente semana.